Hola, buenas noches. Soy el estudiante señor Fabián Arangel Islas García. Estoy haciendo este video para la evidencia de aprendizaje de la unidad número 1 de la materia de logística internacional, llamado Factores de la Administración del Transporte. Esta evidencia de aprendizaje nos vamos a basar en tres preguntas esenciales. Como introducción veremos que la administración del transporte es un componente esencial entre la logística y la cadena de suministro, ya que influye directamente en la eficiencia y competitividad de las empresas a nivel global. La optimización del transporte permite reducir costos, mejorar tiempos de entrega y asegurar un flujo constante de bienes y servicios a través de diversas redes de distribución. Como bien dice esta introducción, el componente esencial dentro de la logística la cadena de suministro viene siendo la eficiencia y competitividad de las empresas a nivel global. Esto a través de varios factores como vienen siendo la reducción de costos, mejoramiento de tiempos de entrega y aseguramiento de flujo constante de bienes. La primera pregunta, ¿qué es la logística internacional? Aquí nos dice que es la gestión y coordinación de todas las actividades necesarias para mover bienes, servicios e información a través de fronteras nacionales, desde su punto de origen hasta el destino final, de manera eficiente, rentable y conforme a regulaciones internacionales. Como dice aquí, implica planificar, implementar, controlar flujos relacionados con el transporte, almacenamiento, distribución, despacho aduanero, seguros y documentación requerida para operar en mercados globales. La logística internacional se enfoca en superar barreras geográficas, culturales, legales y económicas que surgen en el comercio global. En pocas palabras, logística internacional, como dice aquí, es la gestión y la coordinación de las actividades necesarias para mover bienes y servicios de una frontera de un país a otro. Tenemos el caso cuando exportamos, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a exportar carne, en este caso carne de cerdo. Tenemos que checar todas las actividades necesarias para poder mover, en este caso, la carne de cerdo, no sé, desde el estado de Guanajuato, no sé, hasta Filadelfia. Sí, tenemos que checar la parte de las aduanas, tanto de México como de Estados Unidos. Si en el lado americano ocupa algún permiso de la FDA, por ejemplo, qué regulaciones se necesitan cumplir para que la carne sea aceptada sin ningún problema y sobre todo si hay que pagar aranceles. En este caso, si es un producto de hecho en México, pues aplicamos el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, y pues bueno, ahorramos aranceles y en su momento pues cumplamos con las regulaciones, ¿no? Buscamos, como dice aquí, de una manera eficiente, rentable y conforme a regulaciones internacionales. Buscamos la parte del transporte, buscamos la parte de controlar el flujo, hacemos una planificación de cuánto vamos a estar mandando, cómo lo vamos a distribuir, en qué aduana vamos a despachar, por ejemplo, esa carne, por qué aduana va a ser, la aduana de Nuevo Laredo, qué aduana van a recibir en Estados Unidos, la aduana de Laredo, qué transporte se va a usar, un transporte refrigerado, por ejemplo, en todo el camino, etcétera, ¿no? ¿Qué seguro se va a usar para la carne? ¿Qué documentación se va a requerir? Y pues en ese caso esto viene siendo que eso sería lo que viene siendo la logística internacional en pocas palabras en un ejemplo sencillo. Los principales componentes de la logística vienen siendo el transporte internacional, el despacho aduanero, la documentación, el almacenamiento, seguro de carga, coordinación internacional, intermodal y cadena de suministro. Cada uno de estos componentes hacen que la logística internacional sea una logística ahora sí que excelente para tanto el comprador como para el vendedor. En el caso del transporte internacional, pues se gestiona conforme a qué tipo de medio de transporte. En este caso, en este ejemplo, va a ser un transporte terrestre para trasladar mercancía, un transporte terrestre refrigerado. El despacho aduanero es cumplir, como dice aquí, cumplimiento de regulaciones y procedimientos legales en aduanas como impuestos, aranceles y documentación. Como dije, que vas a cumplir en el lado americano, por ejemplo, permiso de la FDA, vas a cumplir con algún impuesto en el caso de que pues bueno, pues aplicas certificado de origen bajo el TEMEC, pues no ocupas pagar impuestos, etcétera. ¿Qué documentación? Pues factura comercial, lista de empaque, etcétera. Los documentos que estamos hablando aquí, pues conocimiento de embarque, certificados, etcétera, ¿no? Almacenamiento.
¿En qué ubicación estratégica y gestión de inventarios vamos a depositar esa carne? Pues por ejemplo lo vamos a mandar a Laredo, de ahí lo vamos a mandar a diferentes centros de distribución, conforme el vendedor lo vaya requiriendo. ¿Qué seguro de carga se va a usar? Pues va a ser un seguro contra protección contra todo daño, para pérdida o robo de mercancías. Si, si va a ser un transporte puerta a puerta, en este caso será una coordinación intermodal. Bueno, en este caso no sería necesario porque será un solo tipo de transporte que será terrestre, pues no ocuparíamos un intermodal, será un transporte terrestre puerta a puerta refrigerado, ¿no? Y bueno, cadena de suministro global, en este caso la sincronización de proveedores y fabricantes para distribuir esa carne de puerco. ¿Para qué nos sirve la logística global en los mercados internacionales? Pues esencialmente, como dice aquí, pues para que operemos eficientemente en un entorno globalizado, conectando proveedores, fabricantes y consumidores en diferentes partes del mundo. Debemos optimizar los recursos técnicos, financieros y humanos con el objetivo de reducir los procesos redundantes, en este caso los procesos que se repitan cada vez que hagamos logística internacional. Debemos controlar los costos y mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro de una manera global. Las principales funciones y beneficios de la logística global en los mercados internacionales son la facilitación del comercio, la optimización de los costos y la garantización de la disponibilidad de los productos. La facilitación porque permite que los bienes y servicios se muevan entre países, asegura el cumplimiento de regulaciones, la optimización de los costos es mejorar la eficiencia en el transporte y almacenamiento, minimiza tiempos y en la garantización de la disponibilidad se asegura que los bienes lleguen al destino correcto en el momento adecuado para satisfacer la demanda de los mercados y permite gestionar inventarios de una manera eficiente, en este caso como dice incluso en entornos con fluctuaciones de oferta y demanda diferente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la cadena de suministro? Pues en este caso es fundamental para el éxito de las empresas que tengamos una cadena de suministro eficiente porque si la tenemos podemos tener un impacto directo en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la competitividad de las organizaciones. Es un éxito, por eso tenemos que tener una cadena de suministro bien analizada, ¿no? Es crucial para el éxito, como dice aquí, ya que integra procesos desde adquisición de materias primas hasta la entrega final del producto. ¿Qué aspectos importantes debemos ver en la cadena de suministro? Pues la satisfacción del cliente, la reducción de los costos operativos, la adaptabilidad y gestión de riesgos y la soporte a la globalización, ¿sí? La satisfacción del cliente porque pues con el cliente es el que nos consume y pues necesitamos que sea él el que tenga la fidelidad, ¿no? La reducción de costos pues es identificar las ineficiencias en los procesos, todo en producción, almacenamiento, transportación, distribución, ¿no? Adaptabilidad y gestión de riesgos es tenemos que adaptarnos a los cambios del mercado, por ejemplo, cuando hay aumento de aranceles, cuando hay regulaciones y restricciones no arancelarias en los países de destino, cuando hay problemas de pandemia, etcétera, ¿no? Concluimos entonces que la administración del transporte es un pilar fundamental, como aquí dice, en la logística internacional y la cadena de suministro. La correcta gestión permite a las empresas mejorar la competitividad, exactamente, reducir costos, exactamente, y garantizar la eficiencia en la distribución de bienes y servicios, sí. Debemos contar con estrategias de transporte optimizadas y adaptarlas a las necesidades de los comercio internacional, que es el clave para el éxito. Entonces, tenemos que entender entonces que la parte fundamental en la administración del transporte viene siendo la cadena de suministro y la logística internacional. Estas dos situaciones van de la mano para que tengamos una administración de transporte exitosa y eficiente. Y pues con eso podemos concluir que realmente es importante poder tener esto, poder analizar y saber qué es una cadena de suministro, qué factores se necesitan cumplir en la logística internacional, cuáles son los factores que necesitamos cumplir para que ambos hagan que la administración del transporte sea eficiente, ¿no? Y podamos, como dice aquí, mejorar la competitividad, exactamente, reducir costos, que es otro de los factores, y garantizar la eficiencia en la distribución de bienes y servicios. Esas estrategias nos van a ayudar a optimizar y adaptar las necesidades del comercio internacional, ¿sí? Porque no es lo mismo mandar, por ejemplo, en el ejemplo que puse ahorita de la carne de cerdo a Estados Unidos que mandar a China la misma carne de cerdo, ¿no? No va a ser por transporte terrestre, tienes que usar transporte marítimo o transporte aéreo. Bueno, muchas gracias y buenas noches.